Bienvenido a su programa Respira Libre, un programa de salud y calidad de vida, hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes. El día de hoy tenemos en nuestra sección de especialista al doctor Gerardo Toro Paridi, cirujano plástico, hablando acerca del poder de la cirugía plástica en la autoestima. Luego seguimos con Respirando Asuntos de Niños con el doctor Joselito Torres, pediatra inmunólogo, asma alérgica. Y finalizamos con Respirando Calidad de Vida con la licenciada Angélica Rangel, terapeuta cardiopulmonar, hablando acerca de el EPOC. Súper interesante este día de hoy y no se lo puede perder. Así que quédese con nosotros y síganos a través de nuestras redes sociales, @respiralibre, @B+_. Especialistas en Respira Libre. Y en nuestra sección de especialistas nos encontramos con el doctor Gerardo Toro Paril, cirujano plástico, hablando acerca del poder de la cirugía plástica en la autoestima. Pero antes les quiero compartir, el doctor Toro Parili era mi compañero de pandemia en Pandemia, Santo Domingo. exactamente. Así que pasamos un año, bueno, casi Casi, la sí, a finalización la de la finalización de la pandemia, pandemia. compartiendo vecinos, uno edificio en el otro, pues nuestras aventuras en Dominicana. En República Dominicana, exactamente. Sí, Gracias, Sayitza. bienvenido, ¿verdad Encantado que de estar sí? aquí contigo nuevamente. Un placer. Qué bueno. Cuéntanos ese poder que tiene la cirugía plástica en la autoestima de la gente. La cirugía plástica es considerada una herramienta y es una herramienta fundamental para la autovaloración y la autoestima, pero por supuesto tiene que ser bien orientada. Tiene que ser orientada a la mano de profesionales, de psicólogos, de psiquiatras en algunas ocasiones, para poder orientar y poder darle a las pacientes la suficiente guía para poder conseguir los resultados que están buscando. Muchas veces cuando pasan a través de procedimientos quirúrgicos, la historia más alegre para uno como especialista es cuando tú las ves que regresan a la consulta felices, empoderadas, agradecidas, autovaloradas, porque aunque suene un poco banal, porque sí puede ser interpretado de una manera banal para algunas personas, la cirugía plástica te puede ayudar. No es solamente, es un complemento, es una herramienta, no es el único elemento que se debe tomar en consideración. Por eso nosotros acompañamos nuestra consulta de otros especialistas. Tenemos psicólogos clínicos que nos ayudan a ver a las pacientes en su preoperatorio para una formación y para un análisis, porque en algunos de los casos, de las cosas más preocupantes que tenemos, es la cantidad de personas que sufren de un síndrome que es el síndrome dismórfico. ¿Cuál es ese síndrome? Explícanos. Ese síndrome dismórfico son aquellas personas que no se aceptan a sí mismos, por más que atraviesan por múltiples procedimientos estéticos, quirúrgicos, reconstructivos inclusive, no logran aceptarse o no logran verse bien ante el espejo. ¿Okay? O la imagen que tienen en el espejo es diferente, Es diferente a la que ellas tiene. están percibiendo. Exactamente, sí. Y lo vemos cada vez más. De hecho, ha habido un aumento en el porcentaje de diagnóstico de este síndrome en los últimos años y lo hemos visto también por la falta de orientación y es una de las cosas que nos preocupa a nosotros como especialistas y le queremos dejar saber a tu audiencia que es importante el hecho de que deben ir a profesionales preparados y especializados en el área. Porque hoy en día hay tanto intrusismo, por ejemplo, en el área de cirugía plástica, hay muchos especialistas haciendo múltiples procedimientos estéticos, porque bueno, porque ven cursos, porque hacen algún tipo de preparaciones cortas y luego tú te das cuenta de que hacen el procedimiento sin importarles o sin indagar bien si la persona o sin la indicación. Tiene o no tiene la indicación, Sayitza. Entonces eso nos preocupa a nosotros como los especialistas, inclusive porque si tú vas a un especialista donde te dice, mira, no, tú no eres candidata para este procedimiento, ese volumen de implantes no es el adecuado para ti, ese tamaño de los glúteos no es el indicado para ti, el tamaño de los labios no es el adecuado, van a estos otros especialistas inescrupulosos que no les importa sino solamente por un bienestar económico de realizar estos procedimientos. ¿Y qué hacemos con estos pacientes que no se aceptan? Que te llega la consulta por vez número 11 a pedir lo mismo. Bueno, tienes que primero dar con el diagnóstico. A veces en algunos casos no es tan sencillo, ¿ok? Pero sí lo ves en esas pacientes que van reiteradamente a consultas
para hacerse procedimientos estéticos, procedimientos quirúrgicos, y a pesar de que tú tengas unos buenos resultados, con buena cicatrización, con resultados anatómicos, armónicos, saludables, que no vayan a ocasionar pues, complicaciones en el posterior a las pacientes, tú te das cuenta que no están nunca felices, nunca están de acuerdo, siempre quieren, nunca están conformes, siempre quieren más. Claro. Y bueno, también influye las redes sociales y todo lo que es a nivel El publicitario, bombardeo. el bombardeo, pero una cosa es la vida normal y otra cosa es que logre entender al paciente. Tienes que Exactamente. rodearte de un equipo multidisciplinario para que la persona lo pueda aceptar. Sí, hemos tenido casos en repetición, varios pacientes que cuando llegan a la consulta sospechamos con este diagnóstico y son referidas inmediatamente. Tenemos una psicóloga clínica que nos ayuda a coordinar, a organizar este tipo de procedimientos. De hecho, tengo un colega en República Dominicana todas sus pacientes en su totalidad son evaluadas por un psicólogo antes de la consulta médica. Y me parece que es una de las cosas, una herramienta que pudiese funcionar fundamentalmente para este caso. Claro, y con los últimos tiempos más. Y en el caso, Gerardo, de las pacientes que definitivamente nunca están conformes, ¿cómo tú les dices, mira, no, yo no voy a seguir, yo no te voy a hacer eso? Primero tienes que tomarte el valor de enfrentar la situación, porque esa es otra. Exacto. A veces tú piensas que al enfrentar la situación con la paciente le vas a hacer daño y al contrario. No, ese es un favor. Es un Pero favor. ¿cómo tú lo afrontas? Porque a lo mejor la que está sentada dice, oye, a mí me lo debieron haber dicho y no, siguieron haciéndome cosas, pero mira cómo estoy ahora. Siguieron haciéndome los procedimientos. Recuerden que cada vez que se hacen un procedimiento aumentan la cantidad de complicaciones o riesgos sucesivamente. Por ejemplo, en cirugías mamarias, cada vez que te haces una cirugía mamaria hay mayor riesgo de ocurrir necrosis en el área del pezón, problemas con los mismos implantes, con las cápsulas, con ese tipo de cosas. Es enfrentar el caso y orientar a las pacientes para evitar que esto siga sucediendo. Y que sea una cirugía sana y exitosa y que el resultado que usted tenga sea el mejor. No solo belleza, sino también salud. Por supuesto. ¿Cómo te ubican? Bueno, me pueden ubicar en mis redes, que es DR Toroparilli, Toroparilli con doble L, y por ahí nos pueden conseguir y estamos a la orden, siempre respondemos mensajería. Muy bien. Y si no lo ubican, con todo gusto a través de @respiralibre y pues llegará su mensaje directamente al doctor Toroparilli. Muchísimas gracias, Yalitza, de verdad. encantado de estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Siempre este es tu espacio. Y usted manténgase acá en Respira Libre. Respirando Asuntos de Niños. Y en nuestro segmento Respirando Asuntos de Niños estamos con el doctor Joselito Torres, pediatra inmunólogo y el inmunólogo de nuestro grupo Respira Libre, para hablar acerca de asma alérgica. Bienvenido, José. Como siempre, un placer estar aquí contigo y con toda la audiencia que nos está viendo. Y qué más que nuestro inmunólogo formal del grupo Respira Libre hable acerca del asma alérgica. Cuéntanos un poco. Bueno, pues hay que recordar que el asma puede tener varias causas, pero el 80% de los pacientes asmáticos tienen una base alérgica. Por eso es que es importantísimo ver cuál es la causa de esa asma, si esa asma es alérgica o no alérgica. Si es no alérgica, puede ser por fármacos, por ejercicio, profesional, pueden haber muchísimas otras causas, lo que llamamos asmas extrínsecas, que tienen que ver con la parte interna del organismo, con todo lo que tiene que ver con nuestro sistema inmunológico o el sistema respiratorio propio del organismo y que a lo mejor hay algún defecto. Pero el 80%, es decir, la mayoría, pues tiene un asma de origen alérgico. ¿Qué significa eso? Que hay una base, algo que produce alergia en el paciente y que desencadena esta respuesta inflamatoria crónica que es el asma. ¿Y cómo se debe tratar a este paciente que tiene esta base alérgica? Tiene que ser una evaluación estrictamente por inmunólogo. Tenemos que actuar todos, neumonólogo, inmunólogo, otorrino, conciencia familiar. O sea, ¿cómo lo manejamos? Justamente, es un manejo integral y muy bueno que digas esto del equipo, porque justamente esos pacientes ya no podemos manejarlos solamente el neumonólogo, solo el inmunólogo, solo el otorrino. Tenemos que trabajar juntos de la mano para lograr una calidad de vida en ese paciente.
Por supuesto, lo primero es hacer un diagnóstico, ver si es alérgico. Entonces, en mi caso, como inmunólogo o alergólogo, yo trato la alergia, busco la causa de esa alergia y entonces colocamos un tratamiento dirigido específico hacia esa alergia. La inmunoterapia es el tratamiento de elección en estos casos cuando aislamos la causa. Por supuesto, lo primero es ubicar la causa etiológica, lo que nos produce la alergia. Entonces, si es susceptible, se le puede colocar inmunoterapia. Eso nos va a ayudar a que el paciente se desensibilice de lo que es alérgico y nos permita entonces que los otros tratamientos, que entonces ahí ya entra el equipo, por supuesto, el neumonólogo va a bajar la parte inflamatoria pulmonar, porque por supuesto ese daño en el pulmón ya está allí, hay que revertirlo, hay que ayudar a que ese paciente pueda volver a su función normal respiratoria, y eso nos ayuda a nuestros amigos neumonólogos a hacer sus diagnósticos, a hacer sus tratamientos, y por supuesto nuestros amigos otorrinos para la obstrucción, porque la inflamación que se pone a nivel nasal, pues obviamente tú lo conoces mejor que yo, es sumamente importante y no permite que entre ese aire al paciente para que pueda respirar adecuadamente. Claro, y les recordamos a todos los que nos están viendo que la mucosa respiratoria es la misma, desde la nariz hasta el último bronquio. Una sola vía aérea. Entonces, una sola vía aérea, y por eso es que tenemos que trabajar todos en conjunto. Pero también hay que hacer algo muy importante, que es conciencia en la familia, en la casa, porque el manejo ambiental es fundamental. Fundamental. No hacemos absolutamente nada si agarramos, bueno, vamos a poner un tratamiento y entonces no mejoramos las condiciones medioambientales. Estamos hablando del humo del cigarrillo, olores fuertes, el polvo en las casas. Las casas hay que limpiar definitivamente con pañitos húmedos, pasar el coleto o la aspiradora, no pasar escoba. Cuando estamos limpiando los objetos tiene que ser con un paño húmedo para que no levante polvo. Y húmedo solo con agua, o sea, no podemos utilizar exactamente, ningún tipo de por olor. supuesto, nada de olor. Y de igual forma para el baño personal, incluso hay que utilizar jabones que sean hipoalergénicos, hay que esperar que el paciente pues sienta mejoría para poder quizás intentar colocar algún perfumito, alguna cosa, pero de entrada tenemos que evitar todo ese tipo de olores fuertes. La contaminación, el humo del cigarrillo, lo que es el ambiente, por supuesto, en la medida de lo posible, trata de evitarlo. Las mascotas, si tenemos mascotas en casa y el paciente no es alérgico, lo más probable, pero por lo menos que esté afuera, que no esté dentro de la habitación, que no esté en la cama del paciente. Los objetos que utiliza el niño, si es un niño, pues los juguetes tienen que ser de madera, plástico, etcétera, que sean lavables. No tiene que ver, los peluches lamentablemente pues son complicados, y todo ese tipo de cosas son medidas que a lo mejor son tontas, ¿no? Pero el uso de forros antiácaros, el uso de forros para las almohadas, para los colchones. Y algo que siempre decimos nosotros, José, ambiente controlado para dormir. Eso de vamos a ventilar la habitación, que entre todo el aire y todo el sol, eso es lo peor. Un ambiente controlado en la habitación justamente es lo mejor, su aire acondicionado, con su filtro limpio. Por supuesto, el filtro tiene que ser limpio por lo menos una vez a la semana. Si vamos a utilizar ventiladores, pues las aspas tienen que estar limpiecitas, y una vez a la semana hay que hacer eso. También es importante el lavado nasal, cosa que por supuesto tú eres la experta al respecto. El lavado nasal es fundamental para que ese paciente pueda tener una nariz que permita la entrada de aire sin contaminación y sin alergenos. Claro, una vez que ya esté sin obstrucción, lavados de agua de mar, de cualquier marca, pero que sean isotónicos y con válvula en spray para que no se contaminen y no hagan una sinusitis posterior. Exactamente. Así que bueno, ya saben, el 80% es un asma alérgica, tiene que tener un manejo multidisciplinario, tiene que tener conciencia del manejo en casa y, por supuesto, ¿cómo te contactan? Bueno, estamos disponibles en @doctor, abreviado de r.joselic-torres. También, pues, en las redes de Respira Libre me pueden conseguir, y por supuesto en las redes de la clínica donde estoy, @gm unidad de alergia de Santa Paula es la cosa. Repitamos esas redes. Sí, @unidad de alergia Santa Paula, @doctor Joselic-Torres, y por supuesto @Respira Libre. Por supuesto, no hay duda que en @Respira Libre ustedes lo van a seguro que sí. Y van a poder resolver o canalizar con todo el equipo que necesitan el problema de asma de su niño, y nosotros estaremos felices de poderlo ayudar. José, muchísimas gracias por estar aquí como siempre. A ti. De verdad que un sí. placer como siempre. Y usted manténgase informado de salud aquí en Respira Libre.
respirando calidad de vida. Y en nuestro segmento de calidad de vida estamos con la licenciada Angélica Rangel, especialista de cardio pulmonar, y vamos a hablar acerca de EPOC. Cuéntanos, hay muchísima gente que sufre de esta patología que está en su casa viéndonos. ¿Cómo le podemos ayudar? Es correcto. Bueno, gracias primero por la invitación, encantadísima de estar acá. Bien, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica la padecen muchos, como bien decimos, pero el 89% de las personas que la padecen no sabe que la padecen. Entonces, como es una enfermedad respiratoria de origen pulmonar, que realmente se diagnostica a través de una espirometría, nadie sabe qué es una espirometría, por lo tanto hay miles de personas caminando alrededor de nosotros, siendo fumadores, teniendo algunos síntomas, por lo cual pueden decir, tengo mucha tos, tengo mucha fatiga, probablemente sean X asociaciones, pero realmente lo que presentan es una enfermedad que debe ser tratada porque no tiene cura, así que mientras más temprano la detectamos, más temprano podemos recuperarnos y acostumbrarnos un poco más a nuestra vida diaria. Y eso es algo bien interesante lo que dijiste, porque no tiene cura, pero sí es progresiva. Entonces, si usted es fumador o si vapea, lo cual todavía puede ser mucho peor, tiene que estar consciente de eso. Háblanos un poco la diferencia entre el cigarro y el vapeo con respecto a la enfermedad. Bueno, realmente se ha comprobado científicamente que el vapor incluso tiene de 2 a 3, aumenta la posibilidad de tener la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Lo que pasa es que el dinamismo del vapor permite que sea más social, menos visible la visualización del daño intersticial que hace, pero realmente hace un daño parenquimatoso, o sea, involucra varias cosas, y eso aumenta el consumo del vapeo. O sea, es decir, si consumir un cigarrillo se vuelve mucho más difícil que vapear un vapor completo en un contenido, son más o menos 7, 8 cigarrillos, y eso lo puedes consumir en 3 minutos. En cambio, el cigarrillo, para consumir 8 cigarrillos, te toma más tiempo. Entonces, el vapor acelera el proceso de que desarrolles la enfermedad. Sin contar que está socialmente, pues, aunque está prohibido, aceptado en edades muy jóvenes. Entonces, la lesión de pulmón es a unas edades que antes no se veía. Es correcto. Y la capacidad que tiene inflamatoria es superior incluso a la del cigarrillo. Entonces, tenemos una reciente actualización en donde se prohíbe en Gaceta Oficial el uso, pero bueno, como ya es un contenido social y hubo una población que los pudo obtener muy previamente, ya es prácticamente socialmente aceptado, pero legalmente prohibido. ¿Y qué hacemos con estos pacientes? Bueno, los pacientes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica también son tratados por un equipo integral, ¿no? Lo primero es que acepten que tienen la enfermedad, porque como es algo, es oxígeno, las personas no visualizamos, así como pensamos que respiramos de manera normal, de la misma manera no podemos creer que nuestra respiración o nuestro flujo de aire está siendo disminuido. Entonces allí hay un trabajo psiquiátrico, psicológico, la mayoría de veces de psicología clínica igualmente, hay un trabajo de rehabilitación pulmonar que realizamos nosotros, hay un trabajo obviamente del neumonólogo, y la enfermedad pulmonar empieza a arrastrar otras enfermedades. Entonces, dependiendo de lo que tenga el paciente, porque cada uno es particular, pueden desarrollar bronquitis crónica, pueden desarrollar incluso dilatación de la aurícula derecha, entonces entra el cardiólogo, o sea, dependiendo. Los otorrinos siempre apoyamos. Ustedes, por supuesto, los otorrinos son una elemental ayuda y bueno, es un equipo multidisciplinario y como no tiene cura hay que enseñar al paciente cómo vivir su calidad de vida por fuera de no tener este padecimiento, o sea, aprender a cepillarse, aprender a comer, porque todo cansa, todo movimiento que hagas por encima del hemitórax les cansa en etapas más crónicas. Claro, y para la persona que dice, oye, ¿cómo haces? Bueno, son esas personas que ustedes ven que cargan su bombonito de oxígeno y que tienen un carrito, van caminando con su carrito y que definitivamente uno de los objetivos de este programa de Respirar Libre es crear conciencia en usted que está en su casa, que a lo mejor está a tiempo para no llegar a cargar su carrito con oxígeno, escuchando aquí a los especialistas. Sí, es así, o sea, la posibilidad de poder diagnosticarlo a tiempo es altísima si existen programas como este, si existe promoción en salud, si existe difusión de lo que estamos haciendo, porque el paciente tiene que educarse y usted que nos está viendo y la audiencia de la doctora Sajixa, que puede no solamente escuchar, sino replicar lo que acá decimos, puede darse cuenta, mira, yo veo que tú tienes más de 30 años fumando y que lo realizas con tantos cigarrillos diarios, ¿por qué no hacemos una espirometría, que es un estudio súper sencillo, a través de
un dispositivo, tú soplas el aire en menos de 5 segundos, podemos obtener la curva y saber la enfermedad y en el estadio en el que la tienes. Listo. Y una vez que se haga el diagnóstico, si realmente la tiene, pues iniciar el tratamiento en el acto, cosa de ir frenando la enfermedad. Porque cuando no se frena la enfermedad, se abarca la totalidad de ambos pulmones. Es así, por completo. ¿Y en qué consiste un poco rapidito para que tengan conciencia en casa de la terapia? Bueno, la rehabilitación pulmonar busca realmente rehabilitar, parece un poquito dicotómico, pero rehabilita musculatura de miembros inferiores. Y obviamente realiza ejercicios respiratorios aunados. ¿Pero por qué? Se ha comprobado que incluso la musculatura de los cuádriceps está implicado con la relación, tiene una relación directa con el diafragma, que es otro de las musculaturas. Si nosotros empezamos a enfocarnos solo en ejercicios de triflow, que está demostrado que realmente hay otros equipos mejores, rehabilitación con IPPB, que son técnicas de presión positiva, y empiezas a hacer trabajos de biomecánica y a rehabilitar cuádriceps, él empieza a tomar a través de varios procesos, para no complicarnos, empieza a tomar energía de allí, empieza a trabajar musculatura, y a través de eso el paciente empieza a respirar mucho mejor, y otras técnicas más, ¿no? Y por supuesto con tratamiento farmacológico de la mano, y con claro, el equipo multidisciplinario. Es así. Bueno, ¿cómo te contactan? Bueno, a través de mis redes sociales, @LIC Angélica Rangel, allí estamos muy atentos a dudas, preguntas, comentarios de toda esta población, porque nuestra idea es justamente esto, promocionar, ayudar y orientar en esta enfermedad. Maravilloso. Y si no, a través de @respiralibre, que con todo gusto los orientaremos con Angélica. Así que bienvenida, me encantó que pudiéramos aclarar un poco las dudas. Como siempre, esta es tu casa. El placer es mío, Sajisa. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y usted manténgase acá en Respira Libre. Y así hemos llegado al final de este programa, esperando que haya sido de su completo agrado. Como siempre les digo, nos vemos en la siguiente entrega y hasta la próxima sonrisa.